Buenos días, ahora sí. Bueno, nuevamente es un placer estar acá con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios primeramente por regalarnos esta oportunidad y también a cada uno de ustedes y a los hermanos que están aquí liderando y dirigiendo, ¿no? Vamos a empezar con una oración y de esa manera vamos a entrar en materia. Bendito Dios, gracias Padre por regalarnos este primer día de la semana, Señor, por brindarnos este día en el cual podemos recordar la esperanza que tenemos en Jesús. Gracias Padre, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para propiciar, para cristalizar lo que es una familia acorde a tu voluntad, Señor. Gracias Padre por esta congregación y por todas las iglesias en el mundo entero, Padre, tu pueblo, tu iglesia, Señor, rogándote, Padre, que bendigas este tiempo especial. Una vez más, gracias por los hermanos aquí representados, gracias por sus familias, por sus esposas, por sus hijos y por todo lo que conlleva, Padre, llevar este privilegio, esta responsabilidad de ser hogar, de ser familia que te honra y te glorifica, Señor. Una vez más, en el nombre de Jesús queremos darte gracias y oramos. Amén. Bueno, gracias al hermano que leyó ya en el texto bíblico del libro de Efesios capítulo 5. Sé que ustedes están pasando un tiempo de lo que es la familia, ¿verdad? Y gracias a Dios que ha propiciado, el día de ayer estábamos por Naranjito compartiendo un tiempo especial de una hermana que se graduó y también ahora Dios me permite estar delante de ustedes. En esta mañana voy a estar hablando sobre lo que es la estructura del hogar cristiano respecto a los roles. La estructura del hogar cristiano respecto a los roles. Y creo que es importante, hermanos, hablar sobre lo fundamental que conlleva la estructura dentro de la familia. La importancia de ser una familia delante de los ojos de Dios. A veces, hermanos, nosotros creemos que no es tan importante quizás hablar sobre la familia. Y gracias a Dios que nosotros tenemos en nuestras iglesias, tenemos familias grandes, familias cortas, pero no puede una iglesia, hermanos, una iglesia no puede crecer, no puede cimentarse si nosotros nos descuidamos de este núcleo tan importante que es la familia. Por eso, hermanos, es importante en este caso que haya una estructura dentro de la familia. Dios ha establecido, ya estábamos escuchando el texto, Dios ha establecido un orden, una organización. Y lo opuesto, hermanos, lo opuesto al orden, ¿qué es? Es el caos. Cuando nosotros dejamos que el caos, el desorden, la división imperen más en los hogares, ¿qué vamos a encontrar? Totalmente hogares, familias, matrimonios destruidos. Pero nosotros, como la familia que queremos ser delante de Dios, que glorificamos a Él, queremos seguir esa estructura, hermanos. Amén, hermanos. O sea, queremos seguir esa estructura, porque para eso estamos acá. Dios quiere un hogar, Dios quiere un matrimonio, Dios quiere que el esposo, que la esposa, que los hijos cumplan ese rol. Hay esa estructura. Y cuando nosotros rompemos esa estructura, rompemos ese orden de Dios, llegamos a este punto de división. Por eso, hermanos, toda institución requiere una cierta orden. En todo lugar se requiere un trabajo en equipo. No existe una institución donde solamente yo haga las cosas. Quizás en la sociedad, en la universidad, en todos los contextos donde nosotros nos desenvolvemos, encontramos un orden, encontramos un trabajo en equipo, y eso también Dios quiere. Ya el texto decía que tanto el esposo, tanto la esposa, todos tienen que seguir esa estructura. En cierta ocasión, una maestra de la escuela dominical preguntó a su clase, a los niños: a ver, niños, ¿cuál de ustedes puede dar un versículo que hable sobre el matrimonio? La maestra dijo a los niños: a ver, niños, ¿cuál de ustedes puede dar un versículo que hable sobre el matrimonio? Y de pronto por ahí se asomó un niñito muy emocionado y dijo: maestra, yo sé un versículo. Entonces, dinos, niño. Y el niño dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, quizás una respuesta un poco quizás ingenua del niño,
Pero esa respuesta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, puede estar describiendo a la manera de cómo están los hogares. Esa respuesta de este niño puede estar dando un panorama a las situaciones que estamos hoy viviendo en la sociedad. Nuestra sociedad, hermanos, en todos los lugares, en todos los contextos, cuando no siguen a Dios, cuando no existe esa estructura, ese orden, ese trabajo en equipo, ¿qué vemos? Matrimonios acabados, divorcios, padres que simplemente se cansaron de ser los líderes, simplemente abandonan a sus esposas, mujeres, esposas que ya no aguantan por la presión de ser esposas. O a veces cuando el marido no es la cabeza, las mujeres asumen ese rol. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esposas simplemente se van de los hogares. Hijos que no encuentran un buen testimonio, un buen ejemplo, en este caso de los padres. ¿Qué hacen los hijos? Simplemente también desobedecen, maltratan, castigan, pegan, insultan a los padres. Hermanos, por eso es importante en este caso, como estamos aquí viendo, hermanos, Dios es un Dios de orden. Yo creo que muchos dirán, pero realmente hay ejemplos, claro que sí. Cuando Dios hizo el cosmos, cuando Dios hizo la creación, Dios colocó todas las cosas en su debido orden. Y ese orden hoy día también, hermanos, debemos hacerlo en nuestros hogares. El orden que Dios estableció dentro de la familia no tiene que ver, hermanos, con el valor de ellas. El orden que Dios estableció es respecto a las funciones. En los hogares, en los matrimonios de la familia, no hay alguien que sea superior, ni tampoco alguien que sea inferior. No es porque yo soy cabeza y yo sea el superior, no es así. Ese tipo de desorden, esa forma de mirar a los hogares donde creemos que yo soy la cabeza, y vamos a estar mirando un poco de lo que significa ser cabeza. Pero realmente, hermanos, el punto es que Dios, al darnos este orden, al darnos esta estructura, vemos en este caso que no tiene nada que ver con los valores, sino con las funciones. En Cristo no hay diferencia, ya hemos dicho en otros textos, no hay diferencia de valor entre hombre y la mujer. No hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Se está refiriéndose al contexto salvífico. No existe una jerarquía, no existe una superioridad, no existe alguien que sea inferior. El orden que Dios estableció dentro del matrimonio en el hogar implica que Dios ha dado diferencias entre la naturaleza de ser hombre, de ser mujer, de ser hijos, pero también de ser adultos. Muchos hogares cuando se casan, no es que dicen, no, es que recién me casé y empezaron, hermanos, usted no saben los problemas que estoy viviendo. Pero no es que los problemas recién surgen, hermanos, en el matrimonio, sino que cuando uno se casa ya va con esos problemas. Problemas que uno, hermanos, todas las personas necesitamos trabajar con nuestro propio ser. Necesitamos, hermanos, antes del matrimonio mirar muchas facetas, muchas áreas donde yo necesito cerrar etapas, cerrar ciclos para yo poder casarme. Pero no es que los problemas llegan ya en el matrimonio, los problemas vienen antes del matrimonio. Incluso en los mismos hogares, en el mismo contexto familiar de donde venimos, existe ahí un caos. Por eso, hermanos, nosotros como padres, nosotros como representantes de nuestras familias, necesitamos llevar realmente, asumir este reto de ser cabeza. Y por eso en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la cabeza de un hogar cristiano. Y yo pregunto, hermanos, ¿quién es la cabeza del hogar cristiano? Aquí dice Dios, por acá. El hombre, repito, ¿cuál es la cabeza de un hogar cristiano? Dios. ¿Aquí qué dicen? Ok, muy bien. La cabeza de un hogar cristiano es Cristo. Ya dice en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Eso dice el texto, repito, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Miren, hermanos, ser cabeza, que viene del griego kefale, que es una declinación,
femenina, está hablando de que en el contexto del primer siglo, una cabeza era alguien que asumía el reto de ser casi como un militar, alguien que iba de combate, alguien que hacía un patrullaje. Una cabeza siempre, un líder delante, tenía que abrir camino para que los demás soldados pudieran seguirle. Entonces, un líder que estaba delante, un soldado, tenía que, incluso con el machete, tenía que limpiar, tenía que quitar todo obstáculo para que los demás soldados pudieran seguirle. Entonces, kefalé, que es en el griego, habla de cabeza. Ser cabeza, hermanos, simplemente es alguien que va delante, alguien que quita obstáculos, alguien que destruye todo tipo de circunstancias que puede afectar a ese tipo de enfoque. Así es que por eso estamos diciendo, hermanos, que la cabeza de un hogar cristiano es Cristo. Cristo es la cabeza, primeramente, ¿de quién? Cristo es la cabeza del esposo. Cristo es la cabeza del esposo, primeramente. Cuando un hombre, hermanos, es sumiso a la voluntad de Dios, no es difícil para su esposa y familia seguirle. Cuando un hombre, cuando un esposo asume que Cristo primeramente es su cabeza, Él es el líder de Él primeramente, una esposa y un hijo no se les hace problema seguirle. Pero cuando un esposo es rebelde, cuando un hombre es rebelde y no reconoce a Dios, no reconoce a Cristo, se le va a hacer más complicado. Por eso, hermanos, yo creo que es importante que cada uno podamos reflexionar. Si uno no sigue como esposo, ¿cuántos somos aquí casados? Darse la mano, por favor. ¿Qué pasó? Están medio como dudando, hermanos. Ok, gracias. Sí, alguien dijo, alce la mano a los solteros, entonces ya quería el hermano ya también alzar, no sé por qué pasó ahí. Pero, hermanos, el punto aquí es de que cuando uno no asume un esposo, cuando no reconoce que Cristo primeramente es su cabeza, ahí viene el caos, se derrumba la familia. Si el esposo es rebelde contra la autoridad de Dios, hermanos, contra esa autoridad que Dios le ha dado, no debería sorprender si su esposa o sus hijos también son rebeldes. ¿Por qué las esposas? ¿Por qué los hijos son rebeldes? Porque el mismo padre, la misma cabeza, el mismo marido, el mismo padre de familia es alguien que no reconoce a Dios. Por eso, hermanos, aquí va esa clave, esposos. Obedezcamos a Dios, reconozcamos que Cristo es nuestra cabeza, nosotros nos debemos someternos a Él. Ahí está la clave, esposos, hermanos varones. Si tú dices, no, pero es que estos niños me desobedecen, no es que esta mujer siempre me está gritando, siempre me está, es porque quizás tú no estás cumpliendo esa primera tarea, reconocer a Cristo como tu cabeza. Uno realmente, hermanos, debe estar bajo autoridad para tener autoridad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno debe estar bajo autoridad para tener autoridad. O sea, uno no puede decir como varón, yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Uno no puede decir que yo soy el que mando aquí y nadie más. O sea, uno como esposo necesita estar bajo autoridad para también poder tener autoridad. ¿Me explico, hermanos? Por eso yo creo que este principio es fácil, es una verdad en todo tipo de sociedad. En el cuerpo militar, en la milicia, vemos que existe una jerarquía, existe un orden, existe una organización. Nos sometemos, uno se acerca, el soldado se somete al capitán al general y así sucesivamente. Ya decía el texto, nos sometemos. En el contexto, por ejemplo, también del gobierno, cada uno tiene que someterse a las autoridades pertinentes. En el contexto de los negocios también existe ¿qué? Una cabeza. Alguien que está liderando, alguien que está llevando, alguien que quizás es el contador, alguien que quizás es la persona que está a cargo de la publicidad, etcétera, etcétera. Y creo nuevamente, hermanos, que debemos en este caso dar gracias por ese orden. No es bueno para una mujer estar casada con un hombre sin cabeza. No es bueno para una mujer estar casada con un hombre sin cabeza. O sea, el ser responsable ante nadie no nos lleva a ninguna parte.
Y la mayoría de las disfunciones, en este caso, hermanos, dentro del hogar, la mayoría de los problemas, la mayoría de las disfunciones dentro del hogar vienen a raíz de lo que el esposo fracasa porque no se somete a la autoridad que es Cristo. Ese es el error, esa es la clave. Por eso, hermanos, Cristo es la cabeza. Cuando Cristo es reconocido como Señor de ambos, tanto del esposo y tanto de la esposa, vamos nosotros a tener un hogar realmente cristiano. Cristo es la cabeza de los niños, y por eso es que nosotros necesitamos incluso también enseñar esa verdad. Y por eso dice, hermanos, básicamente que Él es nuestro supremo, Él es nuestro Dios. Voy a hablar un poquito, hermanos, sobre la responsabilidad del esposo para con la familia. Responsabilidad del esposo para con la familia. ¿Qué tiene que hacer el esposo, hermanos, en el hogar? O sea, estamos hablando, hermanos, de que queremos familias fuertes. Estamos hablando de que queremos que nuestros hijos se proyecten al futuro. Necesitamos como padres, hermanos, enseñar a nuestros hijos desde pequeños cuál debe ser el reto o hacia dónde vas. Los padres necesitamos darles opciones desde pequeños. ¿Cuál es la idea? Mi última niña tiene 8 años, tengo 4 hijos, el primero ya va a los 20, está estudiando ya en la universidad. Entonces mi última niña dice, papá, le digo, ¿qué quieres ser de pequeña? Y ella tiene como 7 opciones. Yo quiero ser médica, quiero pinchar, quiero sacar los dientes. O sea, tiene 7 opciones ahí. Entonces uno tiene que ir canalizando, pero ya desde niños nosotros como padres necesitamos darle las opciones, proyectarle para el futuro. O sea, los padres, tanto papá y mamá, necesitamos proyectar a nuestros hijos. Por eso es importante, hermanos, la responsabilidad del esposo para con la familia. Y número 1, el esposo debe proveer para su familia. O sea, como cabeza del hogar, el esposo es el que provee, es el principal proveedor, es el que está siempre pendiente de su familia, de lo que le hace falta. Y por eso Pablo dijo ya en Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Así que, hermanos, un día delante de Dios todos vamos a rendir cuentas por los hijos que hemos dado. Por eso es importante que quizás esta clase yo creo que deberíamos tener ya en nuestro pensum, en el currículum de la iglesia. Debemos enseñar en las iglesias qué es ser esposo, qué es ser madre. Debemos enseñar qué significa ser cabeza, cuál es la responsabilidad de la esposa, cuál es la responsabilidad de los hijos. Porque, hermanos, si tenemos familias fuertes, vamos a también tener líderes fuertes, iglesias fuertes. Pero si nos descuidamos de este tema de lo que es la familia, hermanos, realmente no estamos haciendo nada. Pero también, hermanos, a más de que el esposo es proveedor, el esposo debe proteger a su familia, a su esposa y a su familia. Necesita, hermanos, proteger de daños físicos. O sea, uno como esposo necesita estar pendiente cómo está el caminar, cómo está el proceder de los hijos. Uno no puede uno no puede permitir que la esposa salga a las 10, 11 de la noche a comprar en la tienda. Yo soy la cabeza, no, préstame, yo voy. O sea, uno como esposo necesita cuidar a la familia, proteger a la esposa, a los hijos. O sea, uno no puede dejar que ya porque soy cabeza vaya a comprar esto. O sea, uno como esposo necesita estar pendiente de que nada físico, ningún daño físico ocurra. ¿Por qué les digo, hermanos, de eso? Es porque la mujer y los hijos son vulnerables de ataques y daños. O sea, uno no puede permitir dejarle a la esposa, a los hijos, a la hija que salga de noche, 10, 11 de la noche. No, eso es imposible. Pero también, hermanos, los esposos tienen que proteger de ataques espirituales. El esposo puede hacer mucho cuando uno tiene esta protección espiritual. ¿Por medio de qué? De la oración, por medio de hacer un plan de estudio, un plan de oración, un plan devocional en los hogares, un plan de poder seguir avanzando en este punto. Hermanos, quizás muchos dirán, pero el hermano, ¿realmente eso es posible? Claro que sí.
Claro que sí, porque cuando uno ya tiene hijos, cuando uno ya está casado ya 24, 25 años, algo vamos aprendiendo. Y creo que lo más importante, hermanos, es que nosotros como cabeza necesitamos asumir esta protección espiritual, este acompañamiento espiritual, este seguimiento espiritual. Es bueno, hermanos, en los hogares tener un tiempo, una vez por semana o quizás cada 15 días, un tiempo ahí en la sala, en el suelo, quizás conversar de nuestras emociones, cómo te sientes. Y uno como esposo como papá tiene que decir realmente cómo se siente, y sin quizás dar detalles. Pero nosotros, hermanos, nuestra cultura nos ha enseñado que los hombres no tienen que llorar, que es pecado contar de esto, pero necesitamos. ¿Por qué nuestros hijos son callados? ¿Por qué nuestros hijos no se expresan? Es porque nosotros no hemos propiciado el ambiente, el espacio para que ellos puedan extraer, para que ellos puedan sacar sus emociones. Pero necesitamos, hermanos, que nuestros hijos, nuestras hijas puedan sentirse, puedan decir: me siento mal, me siento triste, me siento enojado, me siento alegre, me siento bendecido, me siento contento por estar con ustedes. Hermanos, la vida no es nada fácil. A veces, el día de ayer, por ejemplo, estaba haciendo sol, luego ya iba a llover, luego salió el sol. Y es lo que también vivimos en Quito. Uno sale así con chaqueta, con chompo, y ya más allá ya está haciendo sol. Entonces la vida, hermanos, no es fácil. Circunstancias de muerte, circunstancias de desgracia, no es fácil. Pero los padres, al asumir este reto de proteger a nivel físico, pero también a nivel espiritual, estamos enseñando que la vida realmente tiene que continuar. Y por eso, hermanos, es importante lo que estamos diciendo de estos ataques espirituales. El esposo tiene que proteger a su esposa e hijos de daños físicos y verbales. Realmente, hermanos, ningún esposo debe permitir que los hijos le falten respuesta a la mamá. Ninguno de los padres no podemos permitir que nadie le esté hablando a la esposa. O sea, uno como esposo necesita estar pendiente, enseñar el respeto en el hogar. O sea, no podemos enseñar a nuestros hijos que porque son hombres son superiores que las niñas. No, hermanos, necesitamos enseñar que debe haber respeto, debe haber amor, debe haber perdón. Uno necesita realmente asumir eso. Pero, nuevamente, hermanos, debemos proteger. Pero asimismo, hermanos, dice también otro texto que debemos los esposos animar a que las esposas y los hijos crezcan. Dice la palabra de Dios que necesitamos nutrirlos como un jardinero está pendiente de su huerto. Un jardinero va ahí al huerto, ahí al jardín, al campo, mira cómo están creciendo las flores, cómo están creciendo lo que sembró. Y quizás uno tiene que agacharse, desherbar, quitar las hierbas malas y poder permitir que el huerto, el jardín o el producto vaya creciendo. O sea, de la misma manera, hermanos, nosotros como esposos necesitamos, en este caso, estar pendiente. Necesitamos cuidar a nuestra familia como si fuese un huerto, animándoles en su crecimiento, regándoles con alabanzas, deshiervando con disciplina, y también luego mirar cómo va creciendo. Y a veces nosotros necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos. ¿No? ¿Cómo puedo yo enseñar que mis hijos aprendan a pedir perdón si yo como padre nunca pido perdón? O sea, los hijos aprenden de lo que ven. Y les digo eso, hermanos, porque yo lo he hecho también, porque necesitamos crecer en esa área. Por eso es que el padre necesita buscar las necesidades de su familia para poder ayudar a hacer todo lo que Dios desea. Pero asimismo, hermanos, el ser cabeza, como les estaba diciendo, el ser cabeza básicamente no quiere decir necesariamente ser superior. No existe supremacía. El marido no es mejor ni más inteligente que la esposa. No tiene más dones ni más talentos que la mujer.
sino que tiene dones, el hombre tiene dones, talentos, capacidades diseñadas por Dios para el hombre, para que él pueda completar mutuamente. Ser cabeza de la familia no quiere decir ser un dictador. O sea, nosotros como hombres, como varones, como cabeza, no tenemos licencia para mandar. O sea, claro que sí, hay que llevarles hacia un orden, pero no significa que seamos dictadores, no significa que seamos mandones. Simplemente tenemos la responsabilidad de guiar sin ser egoístas cuando en este caso vienen nuestros propios deseos. Ser cabeza de la familia no significa que siempre tenemos la razón. La infalibilidad no viene como característica de ser cabeza. O sea, también nos equivocamos, hermanos. Sí, nos equivocamos. Y hay que decir, como dice en Colombia, a veces la embarramos. A veces nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Somos humanos. Ser cabeza de la iglesia, hermanos, no significa que siempre vamos a tener la razón. Cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo, no necesariamente significa que ella está equivocada. Cuando no podemos llegar a un consenso en el hogar, no significa que ella está en el error. Simplemente que hay que esperar el tiempo indicado para poder sopesar y mirar las cosas. Ser cabeza de la familia quiere decir también responsabilidad. El hombre es el primero en rendir cuentas a Dios. Dios lo hace responsable. Hermanos, cuando decimos que yo soy la cabeza y yo soy el que mando aquí, tú necesitas como Cristo, dijo el texto de Efesios que nos leyó el hermano, que necesitamos ser como Cristo. Él es la cabeza, Él murió en la cruz, Él dio su vida por nosotros, Él sacrificó todo, Él se negó a sí mismo, hermanos, y nosotros también necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos tener responsabilidad. Necesitamos, Jesús nos enseñó en este caso, hermanos, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será servidor de todos, dice, miren. Por eso, hermanos, el hombre primeramente tiene que ser alguien que da cuentas a Dios. Nosotros, si queremos ser grandes, tenemos que ser los primeros en servir. Entonces no es solamente, a ver, venga muchachos, laven los platos. Tú tienes que lavar los platos. A ver, venga, haga el desayuno. Tú necesitas hacer el desayuno. Ustedes dirán, hermano, está hablando, yo lo hago también. ¿Por qué, hermanos? Porque uno tiene que, de estos textos de Efesios, nos damos cuenta que es un privilegio ser cabeza, pero también es una responsabilidad. Y por eso tenemos que orar a Dios. Acercarnos cuando hay problemas en el hogar, en la familia. Los hombres somos los primeros que tenemos que clamar a Dios, orar a Dios, acercarnos a Dios. Miren, hermanos, o sea, uno necesita mirar las circunstancias que estamos viviendo. Nuestro hijo ya salió, el mayor de casa, y está lejos de Quito. Y ahora él se da cuenta que lo fugaz que fue la vida. Pasó rápido. 17, 18 años está fuera de casa. Y ahora nosotros no podemos estar cada tiempo con él porque está lejos. Pero ahora tenemos este tiempo de orar por él por semana, gracias a Dios al Zoom. Estamos siempre dándole ánimo, orando con él, preguntándole cómo te va, cómo te sientes. Hay circunstancias, materias difíciles que vienen ahí. Les decimos que necesitamos orar, tienes que tener una metodología de estudios, pero también tienes que clamar a Dios, que nada es imposible para Dios, pero también a veces hay que perder. No se puede en la vida tampoco siempre estar ganando. Pero necesitamos enseñar a los hijos que somos humanos, pero como hijos de Dios sabemos que Dios está en control de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Así que, hermanos, permítanme mirar otra sección más. A mí me dijeron 2 horas para predicar, no sé, hermano Ricardo, ¿cómo es el asunto ahí? Gracias. Ok, quiero en esta segunda parte hablar
sobre el rol de los hijos. Porque hemos hablado del rol del padre y creo que el rol de las esposas, también ustedes han estudiado en casa y también aquí en la congregación. El rol de la esposa es ser administradora, es ser ayuda idónea, es someterse, es ser ayuda idónea y seguir adelante. Pero a veces poco se habla del rol de los hijos, el rol de los hijos. Pero los padres, hermanos, tenemos autoridad. Y los hijos, en este sentido, ¿qué tienen? Los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres. Los padres tenemos autoridad, sí, pero no es una autoridad, hermanos, como quizás yo aquí mando y el látigo ahí. Es una autoridad de ser ejemplos. Pero en cambio los hijos tienen que obedecer, pero también honrar a los padres. Por eso hay que considerar un texto que dice en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, dice, unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Entonces, hermanos, este papel de ser hijos, este papel también de poder honrar, de poder respetar, de poder obedecer a los padres, este primer vínculo, ¿cuál es? Es el vínculo del amor. El amor, hermanos, el vínculo del amor necesitamos inculcar en los hijos para que ellos a su vez puedan también obedecer. Necesitamos, hermanos, amar a nuestros hijos, a pesar de sus malas decisiones, a pesar quizás de esos tiempos difíciles, pero nosotros necesitamos enseñar este primer vínculo que es el amor. Dice el texto, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, dice el versículo 14. Así es que, hermanos, lo que todo padre necesita alcanzar con sus hijos, ¿qué es? Necesitamos construir, necesitamos contribuir según su edad y responsabilidades y también las posibilidades, levantar aquellas cargas familiares mientras conviva con la familia. O sea, necesitamos construir. Todos los hijos son distintos. Los que tenemos más de 2, 3 hijos, 4 hijos, sabemos que cada hijo es distinto. O sea, uno no puede comparar, hey, el hijo mayor es así, también el menor tiene que ser así. O sea, todos los hijos, los 5 dedos son distintos y los hijos también son distintos. Tienen sus temperamentos, tienen sus responsabilidades, tienen sus dones, sus talentos. Dios les ha provisto de estos dones y nosotros como padres necesitamos amarlos en ese vínculo perfecto. Y no podemos nosotros considerar que un hijo sea más querido o superior. No. Ese vínculo perfecto necesitamos establecer. Hay que mantener, hermanos, buenas relaciones entre los hermanos. O sea, nosotros como padres necesitamos inculcar que los hijos tienen esta responsabilidad de poder tener buenas relaciones con sus propios hermanos, pero también en el entorno familiar. Ese es el punto que vemos acá. Tiene que también, hermanos, prestar asistencia a los padres cuando ya sean mayores. O sea, los hijos tienen que prestar atención. Dice mi hija la última: papá, yo voy a hacer su bastón, dice. Yo cuando ustedes sean viejitos, ahí voy a acercarme. La última nos salió muy habladora, dice ella, o sea, habla mucho. Yo voy a estar con ustedes cuando sean viejitos, yo voy a hacer su bastón. Y yo le digo, yo quisiera eso de que me digas cuando tengas 15, 18, 20 años. Pero yo sé que a esa edad van a estar enfocadas en otra cosa. Pero el punto es de que a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos en este caso del respeto de los padres, pero también del considerarles que un día también vamos a seguir esa misma etapa. Vamos a ya ser adultos. ¿Cuántos de nosotros, imagínense, hace 20 años, 30 años, quizás los que ahora ya tienen hijos recién, pensaban que ahora ustedes ya son padres, quizás algunos ya son abuelos, ya son suegros? Yo creo que son etapas que uno viene, etapas distintas, pero uno necesita enfocarse a ese nivel y proyectarse a ese contexto. Pero hay que prestar atención en este caso para que ellos puedan ser. Los hijos, hermanos,
deben ser disciplinados, obedientes y respetuosos de las normas. O sea, los hijos necesitan trabajar en este punto de ser disciplinados. ¿En qué? En la obediencia, en el respeto de las normas. En casa existen normas. En casa existen normas y nosotros como hijos, como padres, al enseñar que hay que saludar, al enseñar que hay que obedecer, al enseñar que existe ese vínculo de perdón, ese vínculo de amistad y que tengamos nuevos y buenos hogares, los hijos van a poder ser disciplinados en estas áreas. O sea, los hijos tienen ese privilegio de trabajar en la disciplina, pero en este punto de ser obedientes y respetuosos con las normas. Mostrar gratitud y respeto hacia los padres. Los padres, en este caso, hermanos, hemos hecho todo lo posible por los hijos. Y por eso que gracias a nuestros padres y a nuestras madres nosotros estamos aquí. Ay, amén, hermanos. Pero hoy de la misma manera nosotros necesitamos dar gracias a Dios por ellos. Necesitamos, ¿cómo puedo orar, hermanos? Necesitamos, aunque no podemos estar, pero orar todos los días por nuestros padres. Estar pendientes, quizás hacerles una llamada y quizás si estás lejos, por lo menos hacer una llamada, pero esporádicamente poder visitarles. Algunos dirán, pero es que está hablando de los roles de los hijos, pero no dejamos de ser hijos nosotros también. No solamente el Día de la Madre, sino que estar pendientes, visitarles, de esa manera darles gracias, no solamente en el Día del Padre, de la Madre, sino que siempre llevar, visitarles, de pronto quizás salir a comer con ellos, de pronto quizás viajar con ellos. Hay que ser agradecidos con nuestros padres por lo que ellos hicieron. Y el respeto, nuevamente, de hijos a los padres siempre tiene que estar ahí. Los hijos deben, hermanos, aprovechar responsablemente los bienes que los padres los aportan. O sea, los hijos deben aprovechar responsablemente los bienes que los padres aportan. O sea, los padres, quizás Dios les ha bendecido con un terreno, con una casa. Entonces los hijos de la misma manera necesitan, en un sentido, ser recíprocos con lo que Dios les ha dado a tu papi y a tu mami. No podemos, hermanos, dejar que un hijo dice, ay, no me gusta vivir con ustedes porque tienen una casa pequeña, porque tienen una casa muy grande. O sea, necesitamos, así como Dios ha provisto, podamos nosotros estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Dios sabe las cosas que necesitamos. Pero también los hijos necesitan estudiar y realizar sus tareas. Los hijos tienen la responsabilidad de estudiar. Uno como padre necesita inculcar esa disciplina, que los hijos primeramente, la prioridad de ellos es estudiar. Y uno no puede como padre hacer siempre las tareas. Uno quizás puede dar la guianza, pero hasta cierto punto, pero los hijos tienen que siempre estudiar. Su enfoque es estudiar, su enfoque es hacer las tareas. Mi hija dice, la última dice, papá, quiero jugar con usted. Está bien, mi hija, pero vamos primero, hazme mostrar las tareas. ¿Ya hiciste? Y ella siempre dice, ya, déjeme terminar. Entonces termina las tareas y podemos ir a caminar, podemos jugar, pero termina sus tareas. Los hijos tienen la responsabilidad de estudiar, de siempre estar ahí aprendiendo, de siempre estar ahí estudiando, pero también de hacer sus tareas. Pero también, hermanos, en este caso, Dios demanda para los hijos, dice el libro de Éxodo capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, miren, se da cuenta, hermanos, que Dios acepta, y en este caso básicamente Dios demanda de los hijos que Dios es nuestro guiador, Él es el Señor, no podemos tener otro Dios como Él. Así es que aquí inicia el entendimiento del rol que deben cumplir los hijos. Los hijos deben respetar a sus padres. ¿Y qué significa respetar? Considerarles. Y la consideración está acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona. Esta palabra respeto viene de un griego que es préstamo y significa acción de mirar atrás, consideración, miramiento.
y básicamente es mirar atrás. Necesitamos tener este tipo de respeto. Por eso, hermanos, dice el libro de Levítico 19:32, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por la persona de edad. Teme a Dios, yo soy el Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando un hijo desobedecía, cuando un hijo iba en contra de las normas de los padres, los mismos ancianos de la ciudad apedreaban a los hijos y de esa manera morían los hijos. Los mismos padres eran los primeros y los ancianos de la ciudad eran los primeros en tirarles piedras. Imagínense, si viviéramos esa ley, bajo esa ley, ¿cuántos hijos? Ni nosotros no estuviésemos aquí, dice la hermana, ¿sí o no? O sea, ni nosotros. Pero gracias a Cristo, que Él viene a establecer otro orden, otro principio. Y ese básicamente es un principio de respeto. ¿Qué es falta de respeto, hermanos? A veces, hermanos, estamos los padres muchas veces suplicando, a veces he escuchado suplicando a los hijos, no me respetes, soy tu padre, soy tu madre quien te parió, dicen ahí. No, o sea, uno no puede clamar, en este caso, consideración, respeto. O sea, uno como hijo necesita desde pequeño, hermanos, enseñarle. No espere que tenga 15, 18 años, 20 años para recién enseñar el respeto, para disciplinarle. Estos muchachitos imagínense, desde que están en los 9 meses en el vientre, ya son pilas. Y cuando nacen los primeros 3 años, 5 años, hermanos, son cruciales. Dice cierto autor, dadme los primeros 7 años de tu vida a un niño y luego quédate con el resto. O sea, los primeros 5, 7 años son cruciales, donde los padres necesitamos enseñar, en este caso, que nuestros hijos aprendan del amor, del perdón, del respeto. No esperemos que cumplan 18, 20 años recién para darles un pau ahí en la nalguita. No, hermanos, necesitamos los padres preocuparnos y no esperar que ellos cometan errores que sean cruciales para recién querer enseñarles sobre el respeto. Y hermanos, necesitamos obedecer a los padres. La palabra obedecer es oír. Cuando los hijos oyen a los padres, será una obediencia que llevan a actuar correctamente. Obedecer es oír. Cuando los hijos escuchamos a los padres, cuando los padres nos dicen, no es la persona adecuada, cuando los padres dicen, no creo que es la decisión, nosotros necesitamos escuchar a los padres. Los padres son representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso es esencial, hermanos, que podamos mirar. Y hay un texto en Proverbios 13:1: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones, dice el texto. A veces uno dice, ay, pero papá, ya no soy niño de 7 años, ya tengo 25 años. Sigue escuchando a tus padres. Nuestros padres siempre van a ser los mejores consejeros. Nuestros padres siempre van a ser las personas que tienen más experiencia y van a poder guiarnos. Pero también dice lo que dice Proverbios 30:17. Y lo más triste es que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren a los hijos, en este caso las águilas. Pero también, hermanos, ya para terminar, los hijos deben honrar a sus padres. Y la palabra honrar viene del griego timao, que significa valorar a un precio alto a sus padres. Y en el hebreo, la palabra honrar viene del hebreo kavod, indica gloria, alabar, estimarlos con la obediencia, con el respeto, con la admiración y con la retribución. Entonces, yo en esta mañana yo quiero preguntarles, o sea, ¿cómo están nuestros hogares? ¿Cómo están nuestras familias? Y no me respondan quizás de manera en silencio, pero del 1 al 10,
¿Cuánto califica la estructura que hay en su hogar? Ahí, pongan en sus mentes, del 1 al 10, ¿cuánto ponen? Y si su rendimiento es bajo, que no supera el nivel de 5, de 7, tampoco es para quizás decir, ya está terminado la vida. No, hermanos, sino que eso es una forma de poder nuevamente regresar a Dios, poder nuevamente en oración a Dios, volver nuestra mirada, nuestros ojos al Señor y clamarle a Dios para que Dios nos dé sabiduría a los padres, a los matrimonios, para que cumplan el rol. Los hombres que tenemos que ser cabezas, las mujeres tienen que ser las ayudas idóneas, las sabias, las personas, las mujeres, las hermanas, las mujeres que administran, que guíen, que complementan, pero los hijos también tienen que ser aquellos hijos que obedecen, aquellos hijos que honran, aquellos hijos que realmente están dando ese ejemplo de agradecimiento a Dios por sus padres. Yo quiero, hermanos, animarles en esta mañana a que si están cumpliendo estos tiempos de familia, y doy gracias a Dios por sus vidas, porque veo parejas, veo hijos, veo jóvenes que ya están terminando, están cursando sus estudios de la universidad, otros quizás ya están casándose, otros quizás ya están esperando hijos, otros quizás, y así, la vida, el ciclo de la vida es así. Quiero animarles, hermanos, a que podamos siempre pedir a Dios que haya una estructura en nuestros hogares. Y cuando en esa estructura, en ese orden, en esa organización, el esposo rompe sus roles, cuando no cumple, va a haber problemas. Cuando la mujer tampoco no se somete. ¿Pero por qué no se somete la mujer? Es porque el hombre mismo se ha descuidado de ser la cabeza. Pero ser cabeza no es ser dictador, ya hemos visto, sino que ser cabeza es alguien que ama, alguien que guía, alguien que se preocupa, alguien que pide perdón. Entonces debemos preocuparnos, hermanos. Todo es un eslabón, todo es una cadena. Todo es, hermanos, si yo como esposo me someto a Cristo, de la misma manera mi esposa se va a someterse a mí, y los hijos también van a someterse automáticamente, hermanos, a la cabeza que primeramente es Cristo, el esposo, la esposa, y así sucesivamente. Hermanos, les amo en el Señor. Les animo a que no solamente cumplamos una época, un tiempo de familia. Necesitamos ponerlo en práctica, estos principios, porque solamente de esa manera vamos a poder honrar a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, bendito Dios, por regalarnos esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo especial. Gracias, Padre, por las familias aquí representadas, Señor. Sabemos, Padre, que no somos hogares, familias perfectas, Señor, pero gracias a tu misericordia, a tu gracia, Señor, nos has permitido estar en esta mañana aquí, Padre. Gracias, Padre, por nuestras familias que tú nos has dado, por nuestras esposas, por nuestros hijos. Gracias, Padre, por este rol, de esta responsabilidad que tenemos, Señor, todos, tanto el esposo, la esposa y los hijos, Señor. Pedimos, oh Dios, que nos bendigas, que nos des sabiduría, Señor, y que podamos con tu ayuda, Señor, seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, por nuestros hijos que son herencia tuya, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en ellos podemos invertir, podemos proyectar, podemos amar, podemos abrazarles, podemos decirles que les amamos. Y sabemos, oh Dios, que tú tienes planes y proyectos para sus vidas, bendito Dios. Gracias, Padre, por las iglesias de Cristo en todo el mundo, en especial aquí en Guayas, en Guayaquil, y en especial en esta congregación local, Señor. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas y por sus hijos, bendito Dios. Bendíceles, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos.